Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Alejandra Cano Franco y a continuación les voy a hacer un breve resumen de las consideraciones de la Corte. En primer lugar, respecto al uso de la fuerza y el derecho de reunión, para la Corte resulta claro de que fue el uso de la fuerza ejercida por los entes policiales innecesaria, inaceptable, excesiva, y esto es resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, una supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justifica el uso de violencia o de fuerza contra todos. Respecto al derecho de reunión, aunque no se alegó por las partes, la Corte refiere de que si bien algunos manifestantes recurrieron a medios violentos, las mujeres referidas se encontraban ejerciendo actividades pacíficas. En segundo lugar, la violencia y las violaciones sexuales. Para la Corte, claramente las acciones desplegadas por los agentes policiales corresponden a violencia sexual. En este caso, 7 de las mujeres que fueron víctimas de las violaciones sexuales, en la medida de que sufrieron formas específicas de violencia sexual que incluyeron la penetración de sus cuerpos, vagina, ano y boca por parte de los policías, en algunos casos de forma conjunta o coordinada con sus dedos, miembros genitales masculinos y en un caso con un objeto. Respecto a la tortura, la comisión concluyó que la violencia física, psicológica y sexual la configura, porque en este caso se cumplen 4 elementos. El primero, que los actos se realizaron de manera intencional por parte de los agentes del Estado. Segundo, en el caso de las mujeres que fueron violadas sexualmente, la severidad de la afectación se considera inherente. Tercero, en el caso de quienes no declararon haber sido víctimas de violación, se acreditó la intensidad del sufrimiento físico o mental. Cuarto, la violencia se cometió con el fin de degradar, humillar y castigar a las mujeres que hicieron parte de estas manifestaciones. La Corte observa que los médicos que atendieron a las mujeres, en este caso abusadas, incurrieron en un trato denigrante y estereotipado, el cual resultó particularmente grave por la posición de poder en la que se encontraban, por el incumplimiento de su deber de cuidado y por la complicidad que mostraron al negarse a hacer la revisión y el respectivo registro de las agresiones sufridas por las mujeres. Ahora, respecto a la discriminación por razones de género y violencia verbal basada en estereotipos, las formas altamente groseras y sexistas de los policías que dirigieron en contra de sus víctimas, buscando reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica y donde salir de estos roles para manifestar, para protestar, para estudiar o documentar lo que estaba pasando en Texcoco y San Salvador de Atenco, su simple presencia en la esfera pública implicaba para ellos la oportunidad de maltratarlas y agredirlas. En la medida que estas conductas se basan en prejuicios y patrones socioculturales profundamente arraigados, no basta la actitud pasiva del Estado, sino una sanción que ni siquiera en este caso se dio. Otro aspecto que refiere la Corte es la arbitrariedad de las detenciones y concluye que las privaciones de la libertad de las 11 mujeres en este caso fueron realizadas en el marco de una detención colectiva que resultó ilegal y arbitraria, en tanto, primero, no obedecieron a las causas fijadas por la ley ni se efectuaron con arreglo a los procedimientos allí establecidos. Segundo, no conllevó una individualización de sus conductas de manera de demostrar una sospecha razonable de que hubieran participado en hechos delictivos o en alguna otra causa de privación de la libertad prevista en el ordenamiento interno. Y tercero, no se demostró que eran necesarias o proporcionales para garantizar algún propósito permitido por la Convención. La arbitrariedad de la prisión preventiva da cuenta a la Corte de que el Estado en ningún momento efectuó la revisión con respecto a la existencia o persistencia de las razones para mantenerlas en prisión preventiva, la necesidad y proporcionalidad de las medidas. De otra parte, la Corte también concluyó que debido a las falencias iniciales en la investigación, la falta de valoración de la evidencia presentada por las mujeres víctimas, así como la falta de investigación de todos los presuntos responsables y seguimiento de las líneas lógicas de investigación, el Estado mexicano no actuó con la debida diligencia requerida en las investigaciones por la tortura y violencia sexual sufridas por las 11 mujeres.
Finalmente, la Corte hace un análisis del derecho a la integridad de los familiares, en las que nombra diferentes o varias circunstancias que se vieron afectados, entre ellas la falta de información sobre la detención de sus familiares. Otra es que se han involucrado en diversas acciones para la búsqueda de justicia. También la duración de la privación de la libertad y el conocimiento de las torturas sexuales que les han generado secuelas a nivel personal. También las dificultades para visitar a sus familiares en las cárceles, la presencia de amenazas y hostigamientos por parte de la policía. Los hechos notablemente han afectado sus relaciones sociales y han causado rupturas en la dinámica familiar. De otra parte, los actos cometidos les han provocado estigma y sentimiento de vergüenza frente a la sociedad. Y finalmente, las afectaciones que han experimentado se han visto agravadas por la impunidad en que se encuentran los hechos.